Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes de nuevo hoy en estas conversaciones que venimos organizando ya hace varias semanas. Recuerden que el espíritu nuestro se enmarca entre lo que nos hemos propuesto en la Escuela de Formación Política, de revisar los temas que tienen que ver con nuestras vidas, aprender, entender, escuchar a las personas que tienen conocimiento, contrastar ideas, todo para eventualmente construir una propuesta que esté a la altura de los retos que tenemos nosotros en Colombia. Hoy es un tema, pues, totalmente relevante y es la vida en las ciudades. Recuerden que lo hemos dicho una y otra vez y no solo repetirlo, la pandemia nos desnudó en todos los sentidos posibles como sociedad. Hacemos parte de un planeta que también está desnudo y queremos entender qué es lo que está pasando, cómo nos afecta y siempre estar pensando en qué perspectivas podemos visualizar o empezar a otear en medio de todas estas incertidumbres tan grandes que tenemos. En Colombia estamos ya cerca del 80% de las personas viviendo en centros urbanos y la vida en los centros urbanos nos ha cambiado en una forma crucial. Todos los elementos de la vida en nuestros conglomerados urbanos, en nuestras ciudades, se ha visto afectada y tenemos que entenderla muy bien porque estos son cambios que no son, y esa es nuestra aspiración, no son cambios momentáneos que eventualmente cuando se consiga una vacuna para el coronavirus, todo vuelve a lo como éramos antes. Nosotros no creemos ni queremos que sea así. Esta es una oportunidad para repensarnos y construir un nuevo modelo de desarrollo, una nueva forma de vivir y de relacionarnos entre nosotros. Hoy tenemos pues el tema de las ciudades con 4 personas invitadas, como señaló ya Sara, que tienen un conocimiento muy diverso, que nos aportan para que entendamos lo que estamos viviendo y que sigamos avanzando en la construcción, repito, de lo que tienen que ser las ciudades para el desarrollo de nuestra Colombia. Recuerden que este no es un espacio de agitación política ni de filiación política. Aquí estamos aprendiendo y escuchando y las personas que nos acompañan no tienen ningún compromiso diferente a que quieren compartir con nosotros y vamos a aprender de ellas. Pero voy a hacer un pequeño comentario político y es el siguiente. Hace 2 años, por esta hora, ya se habían terminado las elecciones del 2018. Recuerden que yo participé como candidato en nombre de la Coalición Colombia, con la Alianza Verde, Claudia López, con el Polo Democrático, Jorge Robledo. Las urnas se cerraban alrededor de las 4 de la tarde y ya por esta hora, pues teníamos básicamente un resultado. El resultado fue el que ustedes conocieron, pasaron a la segunda vuelta Gustavo Petro e Iván Duque. Nosotros estuvimos muy cerquita de pasar a la segunda vuelta, pero no pasamos. Y fue un momento muy especial. Y yo lo recuerdo pues con cariño, pero especialmente con la gratitud por tantas personas que nos acompañaron, que trabajaron, que la lucharon, que soñaron. Y así es la vida, empezando por entender que se participa, se puede ganar, se puede perder y sobre todo aprender de lo que nos pasó. Entonces, que sea pues esta una oportunidad para mandarle un abrazo a tantas personas. Estoy seguro que muchas de las personas que hoy atienden este conversatorio estuvieron con nosotros, hicieron fuerza y trabajaron y siempre será mi expresión personal de gratitud y la convicción de que la vida continúa, que tenemos que aprender de lo que hemos vivido, de lo que está ocurriendo y seguimos avanzando. Entonces no podía dejar pasar ese momento. Discúlpenme a nuestros invitados, nuestra invitada, que haga ese pequeño comentario para que empecemos a hablar de ciudades. Yo voy a empezar con Alejandro Echeverry. Alejandro Echeverry es un arquitecto, es el director del Centro Urban de la Universidad de AFIT en la ciudad de Medellín, una persona que participó en la alcaldía de Medellín cuando yo fui alcalde, a cargo de la empresa de desarrollo urbano, donde desarrollamos una gran cantidad de acciones, en particular temas como el urbanismo social. Entonces, le voy a dar la palabra en primera instancia a Alejandro. Él nos va a hablar de 4 o 5 temas que están hoy en la discusión, en lo que se vive en la ciudad, empezando por las desigualdades, que es ese fenómeno recurrente en todas las instancias de lo que significa el coronavirus, la pandemia, hasta llegar a reflexionar sobre el barrio, la movilidad, el tema ambiental, etcétera. Tiene 8 minutos para hacernos una presentación básica y vamos a seguir en el mismo esquema. Alejandro expone, yo le hago un comentario apenas termine de exponer y así con cada uno de nuestros participantes y después las preguntas que ustedes han mandado. De hecho, recibimos
cerca de 300 preguntas que clasificamos en varios bloques acerca de políticas urbanas, de desigualdad, medio ambiente y salud, transporte y espacio público, educación, empleo y reactivación económica, todas las preguntas posibles, muy bien planteadas. Las preguntas se las entregamos a nuestros participantes, a quienes nos van a hacer las exposiciones. Ellos las tienen, las leyeron y van a incorporar algunas de las respuestas en sus presentaciones. Entonces, sin más palabras, muchísimas gracias a Alejandro Echeverri, que es una persona de quien hemos aprendido mucho. Yo en particular he aprendido mucho de Alejandro y le doy la palabra por 8 minutos, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Voy a tratar de usar menos tiempo. Pero quiero pues Eso saludarte. dicen todos. Eso decimos, sí. Quiero saludar a Sara y también a Estefanía, que ha estado ayudándonos a coordinar todo esto, pues, y a nuestros compañeros y amigos aquí de paneles que estamos todos en ciudades distintas, Sergio. Todos estamos en lugares distintos. Podemos hablar de eso ahorita. El tema de las crisis es, normalmente las crisis revelan y visibilizan los problemas, pero también revelan y visibilizan las oportunidades. Pero la crisis o las crisis no son extrañas para nosotros, ¿no? En Colombia y específicamente en nuestra experiencia en Medellín. No está bien decirlo, pero deberíamos de tener experiencia en ellas y aprender para responder a sus retos, ¿no? Y de alguna manera consolidar también esos espacios como de oportunidades. Yo me acuerdo hace 15 años, Sergio, cuando implementamos la estrategia de urbanismo social, la crisis de violencia en el país, específicamente en Medellín, hizo más visible el problema estructural de nuestra ciudad en ese momento, y creo que sigue siendo el mismo, que es la inequidad, ¿no? El tema del problema de la exclusión, las diferencias radicales en nuestras ciudades y la falta de oportunidades. Y hoy esta pandemia nos revela y retrata de forma dramática nuevamente la inequidad y desigualdad en nuestra ciudad. Y yo digo que en las ciudades colombianas y latinoamericanas también. Yo estoy hoy sentado aquí en mi casa hablando con ustedes en una condición que no tiene nada que ver con algunos de quienes nos están escuchando en muchos de nuestros barrios, ¿no? Y en las regiones también rurales de Colombia. De quienes nos están escuchando en Internet, pero muchos no nos están escuchando porque no tienen Internet. En muchos lugares de Colombia y también las ciudades del sur global, el problema del agua es un problema crítico. El problema de la continuidad de la energía, que impide tener neveras, por ejemplo, que ahora son tan indispensables para poder conservar los alimentos. Este es un tema que sin duda yo creo que describe que el mayor reto de nuestro país es tener una agenda robusta de programas y proyectos hacia la inclusión territorial, orientados hacia la justicia espacial, la justicia ambiental y la justicia social. Cada una de estas dimensiones se interrelaciona, pero puede tener también respuestas específicas, ¿no? Y está, yo creo que uno de los mayores problemas, que es el tiempo y la continuidad de los programas, ¿no? Que en la dimensión política y en el liderazgo político es tan complejo. O sea, estamos hablando de algo muy similar hace 15 años y posiblemente para no ir más atrás dijéramos, en la historia de nuestras ciudades en Colombia. Pero estos cambios requieren empatía y liderazgo político, que es tan escaso para tener realmente, dijéramos, para priorizar, apostarle a las definiciones estratégicas y sobre todo apostar a resolver estos problemas estructurales de mediano y de largo plazo. Pero también las crisis nos revelan hechos extraordinarios. La capacidad de resiliencia y de apoyo solidario en las comunidades de los barrios populares, por ejemplo, en el caso de Medellín, ha sido extraordinaria. Nosotros, y yo personalmente he estado en contacto con muchos de nuestros amigos con iniciativas extraordinarias, de propuestas para el gobierno, propuestas para la alcaldía, dijéramos, propuestas para sus comunidades. Las respuestas y las iniciativas que se han producido desde lo local, desde el barrio, el vecindario, con sus líderes, y sobre todo el valor de la capacidad local, el valor de alguna manera, de trabajar con esa capacidad local y fortalecerlas. Las personas que viven en sus lugares construyen sus historias, las elevan y proyectan. Yo considero que son la base para darle continuidad a sus programas y replicarlos y multiplicarlos. Quiero decir que los principales aliados de los programas de las políticas públicas y los gobiernos, que son fundamentales, deberían tener la inteligencia y la capacidad de trabajar inteligentemente de alguna manera y de formar las comunidades y utilizar esa fuerza. Quiero dejar una idea para el futuro de nuestras ciudades. El valor del barrio, el valor del vecindario, de la solidaridad y del hábitat y de la casa también.
de ese concepto que ha definido la alcaldesa de París de forma tan sencilla, la ciudad de los 15 minutos, de los ciclos más autónomos en espacios más próximos. La distancia de 15 minutos caminando para moverse, para divertirse, para encontrarse, el concepto de la proximidad para racionalizar el uso de la ciudad y también del espacio de donde vivimos, de alguna manera que tanto hemos, de alguna manera, experimentado de forma distinta en este momento, como el valor de los balcones. Yo aquí estoy al lado de un balcón y es un privilegio, pero deberíamos tener políticas públicas para que en la vivienda social fuera absolutamente obligatorio tener un espacio exterior donde se pudieran plantar las plantas, la gente pudiera salir de alguna manera a un espacio, aunque sea pequeño. Pero nosotros no somos París, nuestra prioridad debe ser hacia la solidaridad, la inclusión y la equidad, seguramente hacia la felicidad. Yo sueño, por ejemplo, con un programa de barrios solidarios, liderado por sus comunidades, enlazado con programas de gobierno. Conversaba ayer, por ejemplo, con Mariana Alegre en Lima, directora de Lima Cómo Vamos, que ellos siguieron el modelo de los Cómo Vamos en Colombia, pero Lima Cómo Vamos tiene unas iniciativas muy bonitas y ella me hablaba de 2 iniciativas muy bellas. Ocupa tu calle. Es una iniciativa para transformar la calle y el espacio público de cada vecindario. Una especie de estrategia viral localizada, dijéramos, en los barrios. Y otra que ellos la llaman Reinicia tu barrio, para fortalecer las plataformas solidarias de colaboración y de apoyo a las políticas públicas y las necesidades de las comunidades allí. Apoyo comunitario a cada barrio. Yo creo, ya para concluir, que si para algo sirven las crisis, es para acelerar las transformaciones. Y el tamaño de las transformaciones también se puede hacer a partir de alguna manera de multiplicar acciones de escala local, pero dijéramos multiplicarlo masivamente. Y además, las crisis permiten generar consensos hacia transformaciones. O sea que el tema de aprovechar la crisis y acelerar las decisiones y movilizar hacia ellas, yo creo que es uno de los temas centrales que tenemos hoy en la agenda. Ese es un poco algunas de las ideas que quería compartir, Sergio. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Una pregunta rápida sobre Medellín. En muchos sectores de la ciudad, la vivienda es una vivienda que está totalmente hacinada, donde las condiciones de la vivienda son bastante precarias en muchos casos, pero además la densidad y la forma como se vive en estas viviendas, pues tiene una cantidad de implicaciones para la vida diaria, espacios de violencia en muchos lugares, un confinamiento muy difícil de manejar. En este contexto que estamos viendo, como estabas mencionando ahora que tenías contacto con personas de los barrios, una ciudad como Medellín, y pongo Medellín de ejemplo, pero así son muchas en el mundo, ¿qué está pasando cuando desde un gobierno se dice que todo el mundo tiene que estar confinado, que en principio no se puede salir a las calles, sino bajo unas circunstancias muy particulares? ¿Cómo ha sido la reacción y el comportamiento o lo que ocurre en esos lugares? Sergio, pues es un poco lo que yo trataba un poco de transmitir. Realmente estamos en realidades muy distintas y uno tiene que ser consciente de esa condición. Hace poco estaba hablando con Erika Muriel, que es una amiga muy querida. Yo creo que tú conoces bien la corporación Nuestra Gente, liderada por Jorge Blandón. Erika es como el apoyo fundamental, entre otras personas, de esta corporación, que es una corporación artística en el barrio Santa Cruz, que en los años 80 y 90 fue tan importante a partir del teatro para generar resiliencia en Medellín. Y ella me decía, ellos trabajan con los niños y los jóvenes, y me decía que tienen un programa intenso a través del teléfono, porque la mayor parte de los jóvenes y los niños con los cuales tenían ellos programas en la corporación, pues no tienen la posibilidad de tener el celular, no tienen una línea adecuada, pero me decía que están disfrutando el teléfono impresionante. Ella se acuerda mucho de su niñez, de esas conversaciones íntimas, dando clases de cocina, dando clases de cultura, leyéndole literatura por el teléfono. Eso también muestra, dijéramos, una carencia fundamental en ese tema, dijéramos, en los temas. Pero también me decía que realmente es prácticamente imposible cuando salen que la mayor parte de la gente siga los protocolos de aislamiento social. O sea que
el tema, dijéramos, del hacinamiento y la condición de la vivienda hace que la gente salga a la calle y además que la vida siga muy parecida, ¿no? Entonces hay un tema de incertidumbre y de temor, pero también de imposibilidad de seguir una serie de instrucciones que deberían aplicarse de forma completamente distinta allí. El tema de la vivienda en Colombia es un problema estructural. Yo creo que el tema de mejoramiento, porque cuando hablamos de vivienda no es solo vivienda nueva, un tema tan difícil en las políticas públicas de generar vivienda que construya hábitat y de alguna manera que construya barrios y comunidades, que en los programas públicos de vivienda es tan difícil de encontrar, no solo en Colombia, sino en muchos países. Pero también el tema del mejoramiento de vivienda, que el mejoramiento de vivienda es el mejoramiento del entorno también, Sergio, porque no es solamente la casa. Y eso es un poco mucho lo que yo me acuerdo en el gobierno cuando estábamos trabajando, que, o sea, es el concepto del barrio, ¿no? Del itinerario de la vida de la persona. O sea, es la casa, pero también es donde lleva al niño al colegio, donde el muchacho y el joven sale, dijéramos, a divertirse. Es una realidad muy distinta, hablando, dijéramos, del tema de la ciudad. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora voy a darle la palabra a María Claudia Peña. María Claudia es cartagenera, está en su ciudad, en Cartagena, es politóloga, tiene maestría en procesos urbanos ambientales, en desarrollo y cultura. Fue hasta hace poco la directora del programa Cartagena, ¿cómo vamos? Es una mujer que tiene un conocimiento profundo de su ciudad, de lo que significa la sociedad civil y vive pues en unas circunstancias bastante particulares, conoce el Caribe colombiano, que como Colombia, nuestro país, es un país fragmentado culturalmente, geográficamente, con formas de ser y entendernos muy diferentes. Entonces la invitamos precisamente para que nos hable de las gobernanzas locales, qué pasa en esos territorios, cómo se gobiernan, y en la medida de lo posible que nos dé una mirada caribe a todo esto que estamos viviendo ahora y las perspectivas que tiene. Entonces, María Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Sergio, por la invitación. Un saludo a los demás panelistas y a todas las personas que nos están viendo y acompañando. Como bien lo conversamos en algún momento anteriormente, esta crisis del COVID, como normalmente todas las crisis siguen afectando a los mismos de siempre, que siguen siendo los más vulnerables. Y algo está pasando en la forma como tomamos las decisiones en la ciudad cuando esto se mantiene de esta manera, y justamente sobre eso quisiera hablarles. Creo que la pandemia del COVID ha evidenciado aún más la necesidad de construir una gobernanza colectiva de la ciudad basada en un modelo de red, con nodos que se autogestionen, pero que contribuyan en últimas a un mismo fin y que fomenten la corresponsabilidad ciudadana. Creo que un enfoque de este estilo pudiera ser quizás una de las estrategias más poderosas para no solamente parar la propagación del virus, sino también para hacerle frente de una manera estructural a la indiferencia y a la desigualdad en nuestras ciudades. Los gobiernos del mundo tuvieron que tomar decisiones muy rápidas y en estos 2 meses largos que lleva Colombia lidiando contra el COVID, hemos visto cómo algunas ciudades implementan acciones muy rápidamente, otras posteriormente, pero sin duda alguna es una carrera contra el reloj, donde no hay fórmulas mágicas y donde el objetivo final es salvar vidas. El asunto es que las principales medidas que se están tomando en las ciudades han sido principalmente restrictivas, por obvias razones, pero estas decisiones restrictivas que normalmente se toman desde el despacho del alcalde, en donde está el alcalde, su equipo de gobierno, la fuerza pública, un equipo experto, epidemiólogo y de orden público, de alguna otra forma, y permítame decirlo de esta manera, tienen casi que una fecha de caducidad, especialmente en esa ciudad informal, en esos territorios informales que históricamente han sobrevivido y que en esta situación casi que les cuesta mucho más, digamos, mantenerse en esta supervivencia. La gente se guarda en la costa hasta cuando la libra de arroz alcance y hasta cuando las lentejas alcancen. En la costa nos quedamos dentro de la casa hasta cuando nos quiten la energía, que para estos días, en el caso de Cartagena, ha sido más de 12 horas y bastante frecuentemente. Y los que no tienen la fortuna de tener un balcón salen a la calle a tomar aire fresco porque es imposible mantenerse dentro de una vivienda de menos de 30 metros cuadrados junto con otras 5 o 7 personas. Y no es justificar la desobediencia civil, sino la importancia de entender las condiciones de habitabilidad de las personas en relación a las medidas y a las decisiones que toman los gobiernos. Este quizás es el mayor de los retos que deben asumir los gobiernos en los barrios populares y que presentan mayor vulnerabilidad e inequidad.
En problemas complejos, como a los que nos enfrentamos cuando hablamos del COVID-19, una relación jerárquica de gobierno y ciudadanía puede funcionar por periodos cortos de tiempo y en momentos claros de necesidad de control y orden, como por ejemplo lo que fueron las 2 o 3 primeras semanas de la cuarentena. Evidentemente era necesario, no entendíamos muy bien la capacidad, qué era lo que estaba pasando, la capacidad de reacción de nuestras autoridades, pero claramente esto no es sostenible en el tiempo, no porque la gente vaya pues a desobedecer masivamente, como se pueden ver en algunas noticias en Cartagena, sino porque en realidad no nos vamos a quedar guardados toda la vida y además estas medidas no son sostenibles en el tiempo si no se acompañan de otras estrategias. Yo creo que el aislamiento, como bien lo señalaba Alejandro, nos ha hecho mucho más conscientes del barrio y de su papel fundamental en nuestra calidad de vida. Nos ha hecho más conscientes también de las redes de apoyo barriales. En los barrios la gente normalmente se conoce, sabe dónde vive cada quien, quiénes necesitan más apoyo, cuáles son sus necesidades. Realmente los vecinos, el barrio, la calle, son el apoyo más próximo que tenemos en este tema de la pandemia. Y si se logra implementar eficazmente todo este tema de geovallas para acercar los barrios contagiados, empezar a desescalar cuarentena en sectores que ya están libres de virus, por decirlo de alguna manera, esta forma de microgobierno, de pedazos de proporciones de territorio puede ser una pieza clave para empezar a pensar una nueva normalidad en la que el COVID no nos paralice, sino que empecemos a convivir con él. Las ciudades pudieran aprovechar esta conciencia de dependencia y bienestar. Yo me cuido para cuidar a los que viven en mi casa, pero también me cuido para cuidar a mi vecino, al señor de la tienda al que voy y le compro las cosas. También esa organización comunitaria tradicional, por Junta de Acción Comunal, organizaciones, pero especialmente una que me ha parecido muy interesante en medio de la pandemia y es esa organización comunitaria que se ha generado espontáneamente, que no sabemos si va a sobrevivir más allá de la pandemia, pero casi que se ha activado a razón de la solidaridad, y de eso les quiero hablar un poquito más adelante, en donde la confianza es la base del trabajo colaborativo y que pueden incentivar esquemas relacionales de gobierno de barrio, que si se logran articular entre sí puedan construir una gobernanza colectiva de la ciudad en la que el gobierno en todas sus formas junto con la ciudadanía puedan conversar al mismo nivel y donde distintos tipos de saberes puedan dialogar y sean valorados en la misma medida, ¿no? Donde se hagan normas formales, por supuesto, de obligatorio cumplimiento, pero donde también se promuevan acciones basadas en las creencias y en la cultura, que justamente hacen que sean mucho más sostenidas en el tiempo. La crisis del COVID nos ha forzado a conversar entre todos. Creo que nos ha obligado también a mirar hacia donde siempre ha habido personas, pero no las habíamos visto realmente, que habitan una ciudad informal, que sabemos que existe, pero probablemente en la que muy poco transitamos. Yo estoy segura que esto pasa en todas las ciudades de Colombia, y con esto quiero ir cerrando, pero hablando específicamente en Cartagena, que es una ciudad maravillosa, por supuesto, pero que lamentablemente tiene serios problemas de desigualdad y de desconexión. En esta situación extrema por el COVID se ha puesto de manifiesto o se ha, digamos, visibilizado en escena la solidaridad entre desconocidos. Iniciativas como Deja algo en tu caja, que unió a un grupo de vecinos que empezó a poner cajas en las distintas porterías de barrios relativamente pudientes de Cartagena, lo que sea, una lata de arroz, una bolsa de arroz, una lata de atún, lo que sea, y este grupo de vecinos que algunos se conocían, otros no, empezaron a armar cajas y a llevar a esa Cartagena informal, esa Cartagena que sabíamos que estaba ahí, pero que no la transitábamos, y empezar a generar conexiones a través de literalmente comida en una ciudad donde más del 25% de la gente está en pobreza y más de 4.000 personas sufren de hambre. Ha sido una experiencia absolutamente increíble y creo que este tipo de acciones solidarias y desinteresadas entre cartageneros que llevan décadas compartiendo la misma ciudad pero que nunca se habían visto son el tipo de iniciativas que me hacen pensar que la solidaridad debería ser parte de ese nuevo contrato social post-COVID, esa nueva forma de gobernanza y de hablarnos de una manera mucho más articulada e interrelacionada y no solamente de arriba hacia abajo. Creo que esta crisis ha hecho que nos miremos, esta crisis ha hecho que nos importemos mutuamente y creo que esa es una de las cosas que no debería volver a la normalidad. Creo que especialmente cuando esa normalidad ha sido históricamente la indiferencia y una serie de injusticias espaciales, de falta de acceso a calidad de bienes y servicios, creo que mantener esa solidaridad entre desconocidos y fomentar una gobernanza colectiva que incluya distintos diálogos de saberes es lo que debe, digamos, guiar esa conversación hacia lo que sigue en ciudades post-COVID. Gracias, María Claudia. Una pregunta también rápida sobre de lo que tú acabas de hablar. Es un hecho que hay fenómenos culturales,
hay realidades regionales, lo señalabas, el clima en Cartagena, los servicios públicos, la forma como se reciben o no y la capacidad de articularse alrededor del barrio y en esa solidaridad. ¿Tú tienes alguna esperanza o existe algún tipo de mecanismo que esa solidaridad que se encuentra en ese nivel barrial, esa forma autónoma de organizarse para responder a lo que se está viviendo, se pueda construir sobre la institucionalidad existente, justas de acción comunal? No sé si tienen programas de presupuesto participativo o será posible que en una ciudad como Cartagena empiecen y a darnos ejemplo a nuevas formas políticas de organizar ese territorio para aprovechar esa solidaridad que tú señalas. Yo creo que sí, Sergio. Es decir, Cartagena de hecho fue pionera en muchos sentidos en el tema de presupuestos participativos. Por ejemplo, en Colombia, aunque no ha tenido el impacto que uno quisiera, hay mucha organización. Creo que en las mediciones de capital social, por ejemplo, sale muy alto esa asociatividad en Cartagena. Sin embargo, hay una identificación muy fuerte en que el cartagenero se comporta mal frente a las normas generales de convivencia ciudadana. Y es lo que dice la gente, pero cuando uno va y mira en este momento de crisis donde literalmente la gente se pudiera estar muriendo de hambre en sus casas y hay miles y miles de personas ayudando a esos otros que normalmente uno sabe que estaban ahí, pero nadie hacía nada para mejorarlo. Para que tengan una idea, solamente el sector privado junto con vecinos organizados han entregado más de 100.000 mercados. Eso es lo mismo que ha entregado toda la alcaldía. Y ahí estoy contando gente como esta que se organiza así abiertamente. Yo creo que los espacios formales son muy importantes, pero creo que más allá de eso es vital rescatar esas redes solidarias que se generan espontáneamente y que tienen como base la confianza, donde no hay una relación necesariamente vertical, donde hay un reconocimiento, no llamémoslo autoridad porque ser el que manda, sino porque genera respeto, porque genera confianza entre la gente. Aprovechar esas redes que se han ido construyendo, consolidando a lo largo de estos años, y creo que la prueba de fuego ha sido con este tema del COVID-19, aprovecharla para incorporarla en los escenarios de toma de decisiones, no como un chulo de participación ciudadana, sino como un escenario donde realmente se valora el saber comunitario, puede generar transformaciones muy positivas en una ciudad que ya venía con grandes retos y que nos agarró el COVID. Creo que esto no aplica no solamente para Cartagena, sino para todas las ciudades del Caribe que han tenido problemas de gobierno, de corrupción, etcétera, y que tienen retos históricos que resolver. Muchas gracias, María Claudia. Y voy a pasar a un invitado que está muy lejos físicamente de nosotros, pero en este mundo digital estamos todos igualmente cerca. Él se llama Josep Bohigas. Es un arquitecto con maestría en procesos urbanos y ambientales, una persona destacada en el mundo de Barcelona. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona, está en la Oficina de Planeación Estratégica, la dirige, la Oficina de Ecología Urbana. Es una persona amiga que conoce a Colombia, con quien compartimos y hemos aprendido también mucho de él en todo este tiempo. Entonces, saltemos hasta Barcelona y Josep nos quería hablar, y déjenme yo hago un paréntesis antes de darle la palabra. Alejandro estudió en Barcelona, Alejandro Echeverry, y nosotros, hablo desde el caso particular de Medellín, cuando yo fui alcalde, construimos una gran relación con Barcelona. De Barcelona aprendimos muchísimo acerca de los temas urbanos. Ha sido una ciudad pionera en el mundo, destacada. Tiene en común, por ejemplo, con Cartagena, que tienen el mar, el Mediterráneo y el Caribe, pero aparte de eso, el mundo turístico y la actividad efervescente que tiene Barcelona en sus calles. Y entonces, pues, a nuestro amigo Josep, invitamos a que nos cuente esa relación vivienda-calle, vista desde allá, pero con el conocimiento que él tiene de lo que somos nosotros en Colombia. Adelante, Josep, y muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo de estar con todos vosotros, compartir este espacio y con este panel tan magnífico. No voy a entretenerme a agradeceros las 1000 veces que os tengo que agradecer la relación que hemos establecido con vosotros, porque quiero, y tengo solo 8 minutos y tengo que decir muchas cosas. Adelante, adelante. Así. Yo creo que lo que hay que remarcar es que la casa se ha puesto como en primer plano, por fin.
Llevamos por el mundo predicando de que se habla mucho del espacio público. Yo creo que Medellín ha sido un gran ejemplo, Barcelona también, pero también estamos reclamando desde hace mucho tiempo de que hay que hablar de la casa, porque las ciudades están hechas de casas. Y es fundamental haber girado y de golpe haber coincidido que todo el planeta nos hemos metido dentro de casa para estar en ellas, para trabajar en ellas, para hablar de ellas, ¿no? Yo creo que el espacio habitable se ha reducido al espacio doméstico. La calle es un lugar que prácticamente no pisamos y el número de interacciones físicas se han reducido a las que hayamos tenido con los que cohabitamos. A pesar de esta situación, que en cada ciudad ha sido distinta, el confinamiento ha supuesto una excepción global, sin precedentes, que nos ha permitido percibir la casa como un todo en sí mismo, un universo y al mismo tiempo una república confinada. Nos recuerda ese viejo anuncio de IKEA, no sé si lo recordáis, ¿no? Bienvenidos a la república de tu casa. Bueno, pues bienvenidos, porque estamos en esa república finita, pero donde estamos realizando todas las actividades durante todo el tiempo. En una investigación que hemos ido haciendo durante estos días de confinamiento con arquitectos de cabecera, nos salían 3 categorías, ¿no? Los que, bueno, nos hemos metido la ciudad en casa, ¿no? Otra sería la que hemos sacado la casa al mundo, y la tercera sería que hemos creado múltiples casas dentro de nuestra propia casa. Yo diría que, ¿no?, el deporte, la ciudad en casa, ¿no?, el deporte que hacíamos en los parques, en los gimnasios, los encuentros en los bares, las exposiciones que visitábamos, los museos, los conciertos, las fiestas, todo ello lo hemos intentado meter en nuestras rígidas viviendas y con nuestras rígidas normativas. Las salas de estar se han transformado en salas ya no de estar, sino de activar. Un poco como se han convertido en la plaza del pueblo. Los muebles empujados hacia el perímetro del espacio han sido gimnasios, pistas de baile, recreos y el ágora del espacio público y político de la vida familiar. Las cocinas se han convertido en el bar, el restaurante, en el mercado de barrio. En ellas se han intensificado sus usos acogiendo todo tipo de actividades informales, siendo auténticos centros logísticos de la casa en cuarentena, haciendo también más visibles, más centrales los trabajos reproductivos que imprimen ritmo y rutina a lo doméstico, lavar, cocinar, ordenar, planchar, ya no necesitan estar escondidos ni relegados. Los pasillos han sido calles, las nuevas calles que recorremos para desentumecer nuestras piernas, ¿no? Pero las casas, ¿no?, con más puertas encuentran también ventajas en la multiplicación de los recorridos y los encuentros casuales donde encallarse, ¿no? Decimos que la calle te encallas, en el pasillo paseas, ¿no? O diríamos que pasilleas. El recibidor ha cambiado su papel en la vivienda. Por un lado, se ha convertido en un espacio redundante. Ya no hay nadie a quien recibir. Por otra parte, se ha transformado en algo parecido a una especie de cámara de descompresión en la que nos detenemos ritualmente al salir y al entrar de la calle, donde tienen lugar los protocolos de desinfección. Los dormitorios, que son la mayor expresión de la privacidad, se han evolucionado en espacios polivalentes de pequeña escala, bibliotecas, aulas, salas de ensayo, cines de una sola butaca. Luego, esta cosa como de las ventanas, ¿no? La casa que se abre al mundo. Hemos activado ventanas, las reales y las virtuales, y hemos acelerado nuestra capacidad de conectar con los vecinos, de balcón a balcón, ¿no? Seguramente vecinos con los que nunca hablábamos. De golpe nos hemos encontrado en el aire de la ciudad y hemos establecido estas nuevas conexiones. Y tienes la suerte, efectivamente, como decía Alejandro, de tener un balcón. Y de pantalla a pantalla, que serían las otras ventanas, estrechando distancias de lo más vecinal a lo más global, ¿no? Los espacios exteriores han revelado su auténtico potencial socializador, que habíamos menospreciado. El contacto con los vecinos ya no se produce en el introvertido rayano, sino en el balcón expuesto. Las ventanas, ¿no?, como decíamos, se han convertido en muy determinantes. Y las ventanas digitales que hablábamos nos han conectado y al mismo tiempo han expuesto nuestra domesticidad, como un intruso que no ha sido invitado, ¿no? Como ahora que estamos en las habitaciones de Alejandro y veo esos libros y ese espacio, nos hemos metido como nunca en sus casas, ¿no?, como unos intrusos. Y que, de alguna manera, esos detalles de la personalidad expuesta a través de los muebles y los objetos que estamos viendo, nos convertimos en parte de miembros de esa comunidad de sus casas. También, sin duda, esta idea de confinarnos ha producido confinamientos dentro del confinamiento, organizando, en definitiva, las casas compartidas y las casas de las necesarias intimidades. Lo decíamos, ¿no?, los portadores del virus en el dormitorio ha representado este confinamiento, reduciendo el espacio habitable a esos
escasos metros cuadrados normativos que tenemos, ¿no? El teletrabajo ha obligado a improvisar despachos, también creando espacios dentro del espacio. O la mesa del comedor ha sido interpretada como la mejor infraestructura, como uno de los espacios más versátiles, donde usos y actividades laborales, domésticas, de ocio se suceden y se sobreponen. El café, la comida, los ordenadores, el puzzle o el juego de cartas, todas ellas han reforzado rutinas e íntimas atmósferas interiores dentro de la propia casa. Sin duda los armarios tienen una presencia tremenda, de golpe, ¿no? Armarios que se llenan a tope con toda la provisión obsesiva, sobre todo en el principio del confinamiento, ¿no? Donde íbamos a comprar y llenábamos nuestros armarios a tope, también los estábamos al mismo tiempo vaciando de objetos, ¿no? Reordenando un poco nuestras casas y convirtiendo a los armarios en esta doble condición de llenar y vaciar. Pero de alguna manera todo esto estaba pasando y cada pieza y cada cosa que tenemos en casa ha sido como redefinida. Pero mientras estábamos en casa, ¿qué le ha pasado a la ciudad? Ahí fuera también han sucedido cambios considerables. Hemos empezado a vivir la calle sin pisarla, cuya planta baja ha perdido el carácter público. Se ha reducido el consumo frenético, la contaminación ambiental, el turismo de masas, la gentrificación asociada, que estaba expulsando a los vecinos de sus barrios, al menos lo que estaba ocurriendo en Barcelona, ¿no? Lo que parecía un gravísimo problema, de golpe se ha desvanecido, ¿no? Y en cambio han aparecido nuevas amenazas. El confinamiento ha supuesto, por ejemplo, un incremento en las medidas de regulación y control por parte de las instituciones. Encerrar y vigilar, ¿no? Serían como dos titulares tremendos, ¿no? Las primeras medidas fueron de implementación de prohibiciones, muchas veces ambiguas o dadas a la interpretación. Con ellas se han suspendido algunos de los derechos urbanos más básicos, el disfrute de la ciudad, el de la calle en su cota cero y el de las relaciones sociales que en ellas se derivan. Esta dinámica de prohibiciones sistemáticas que ya veníamos aplicando, porque hay que recordar que la seguridad ha sido parte de las políticas que hemos ido viendo cómo han modificado la fisonomía de nuestras ciudades, conlleva que los ciudadanos evalúen el riesgo del castigo, cuando deberían hacer todo lo contrario. Lo que se debería intensificar es el sentimiento de comunidad, respeto y las redes vecinales de apoyo mutuo a través de plataformas que fomenten la organización. Yo creo que lo ha explicado mucho mejor María Claudia, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de seguramente de las lecciones que deberíamos aprender, ¿no? Ha sido maravilloso ver cómo por todos los barrios se extendía la capacidad de autogestión y apoyo vecinal mutuo. Centenares de vecinos y vecinas, más vecinas que vecinos, todo se tiene que decir. Han sido muchas las vecinas que se han autoorganizado para ayudar a aquellas personas vulnerables, como la gente mayor que no puede ni debe salir a la calle, personas que han perdido el trabajo o trabajadores informales que necesitan apoyo económico o alimentario. El actual escenario también ha evidenciado grandes diferencias del parque de la vivienda en distintos barrios que demuestran la dimensión de la segregación urbana y de la desigualdad social que sufrimos, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de Barcelona sin duda también, aunque sean muchas veces segregaciones invisibles. En el caso de Barcelona, la diferencia media de superficie de la vivienda entre barrios ricos y pobres es de 87 metros cuadrados. Imaginaros las muchas otras cosas que se pueden hacer en esos 87 metros cuadrados o las cosas que no se pueden hacer. La segregación urbana también ha demostrado las distintas oportunidades laborales y económicas, evidenciando que para una parte de la población no ha sido posible teletrabajar y se ha visto obligada a exponerse en el trabajo y en el transporte público. Por otra parte, el confinamiento ha incrementado la tensión entre coinquilinos, siendo especialmente grave el aumento notable de las situaciones de violencia machista. El confinamiento ha encerrado a las víctimas de violencia de género con sus maltratadores. La situación de emergencia ha demostrado una vez más las grandes desigualdades sociales, urbanas, domésticas de nuestras ciudades y en los casos de infravivienda constatan el divorcio entre la voluntad buenista de los que reclaman y claman los derechos a defender, como el derecho de la vivienda y el derecho a la ciudad, derechos como el de la vivienda que está en la Constitución española, y la realidad brutal urbana donde la vivienda es sometida a una gran presión económica. En lugar de desear que la... Sí, me estoy alargando, ¿eh? Sí, ya, pues invitado y todo, y tan querido desde Barcelona, pero última frase de esta etapa. Adelante. Me lanzo. Yo creo que la casa más que nunca ha completado la ciudad durante estas semanas de confinamiento, multiplicando sus usos, reclamando nuevas oportunidades futuras de entenderse sobre los espacios comunitarios y sobre la ciudad que acoge. Una nueva ciudad que se piensa desde dentro, desde lo doméstico, hacia afuera, ¿no? Lo urbano.
en que una trayectoria donde el sujeto, el habitante y la comunidad articula la forma y las prestaciones del objeto, en este caso, la vivienda y la ciudad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo creo que deberíamos pensar en una ciudad donde todos somos vecinos y vecinas y donde todo es vivienda. Listo. No te voy a hacer preguntas, ya has dicho mucho. Genial. Sigo. Y ahora voy a pasar a nuestro último invitado, nuestra última intervención, nuestro último invitado, que se llama Elkin Velázquez. Él es un colombiano, ingeniero, que hizo un doctorado en ecología. ¿Ecología o geografía? Geografía. Ecología. Y tiene una posición muy destacada en el Sistema Mundial de la Organización de Naciones Unidas, en ONU Habitat. Vive en Sao Paulo, perdón, en Río de Janeiro. Y pues tiene que ver con lo que pasa en la vida de nuestras ciudades, no solamente en Colombia, sino a través de toda América Latina. Conoce el mundo y lo invitamos a que nos hable de cómo van a ser estos 2 próximos años, que parece muy poco o es muchísimo. Entonces, Elkin, con esa mirada tuya desde esa organización internacional, 8 minutos para compartir con nosotros y después hacemos preguntas. Sergio, mil gracias, muy querido, muy grata la invitación. Me siento honrado de compartir además este panel con tan importantes invitados y adicionalmente de compartir con la audiencia de Compromiso. ¿Qué sigue? Por supuesto que no hay bola de cristal. Es muy difícil en este momento aventurarse a decir algo sobre el futuro, si bien cuando entramos a las redes sociales y escuchamos muchos webinarios, estamos también escuchando muchos escenarios futuros sobre cómo va a ser el mundo post-pandemia, la nueva normalidad post-COVID. Hace 3 o 4 días escuché una frase que creo que es la que define bien el nivel de incertidumbre en el que estamos, y decía: el futuro o la nueva normalidad post-COVID, lo único que sabemos es qué va a hacer con COVID. Me pareció que es muy lúcido porque nos está diciendo, uno, que lo que pasa en los próximos meses, tal vez años, va a tener que incluir el manejo del COVID. No vamos a tener vacunas hasta dentro de un tiempo importante, de acuerdo a lo que escuchamos de la OPS, de la OMS y los grandes centros de investigación. Por supuesto, se está avanzando mucho más que en otros momentos de la historia. Entonces, es cómo convivir con el COVID en esos próximos meses, adicionalmente con tanta incertidumbre, en un momento en el cual, la verdad, tengo que decir que tengo mucha admiración por los que hoy están en el frente tomando decisiones y afrontando las dificultades o las complejidades en los gobiernos nacionales, medios locales. Porque si bien la gestión pública es un ejercicio de enfrentar permanentemente dilemas, hoy más que nunca se están enfrentando todos los dilemas. Abrimos o cerramos, tenemos pocos recursos, ¿dónde los colocamos? ¿Qué hacemos? Bien, tal vez uno lo que sí puede plantear es, dentro de estos próximos, voy a plantear 24 meses, no vamos a tener aquel futuro de la nueva normalidad, porque van a pasar muchas cosas en el sentido en que la convivencia con COVID, de la economía, de las funciones sociales en la ciudad y por supuesto de la vida de las comunidades, va a seguir expuesta al impacto de esta que yo voy a denominar la crisis de interacciones sociales, lo que nos impuso la crisis sanitaria, la crisis económica global, la crisis socioeconómica local y las medidas de inicios del siglo XX para manejar la pandemia, o incluso más antiguas, que es distanciamiento, que es aislamiento, una crisis de interacción social y de interacción económica. ¿Cómo trabajar en esos 12 meses con esa, digamos, para lidiar con esa crisis y avanzar en medio de los dilemas? Y yo digo que cuando hay dilemas e incertidumbre, uno queda de la mano de los principios y del método. Entonces hay que avanzar en esos 2 años con principios claros y con método. Yo voy a mencionar al menos un principio y creo que mis colegas ya lo mencionaron. El principio más importante aquí es, y yo creo que hay un consenso en términos generales, lo vemos desde la ONU, lo promovemos desde la ONU, es no dejar a nadie atrás y focalizar los mayores esfuerzos en aquellas comunidades
que son las más vulnerables y las que están resultando más afectadas, de manera distinta en función de las características de la ciudad, las características del país. En los más pobres, en los sectores informales, y atención cuando digo sectores informales, ahí están los más pobres, pero también aquellos sectores informales de clase media, que llegó a la clase media en los últimos 10, 15 años en América Latina y que como efecto de la pandemia se están retrocediendo. Entonces, ahí hay que generar, digamos, el foco, y ese es el principio 1. Adicionalmente, pensando en que es muy importante en medio de esa incertidumbre combinar la tecnología de punta, el manejo de datos, modelos epidemiológicos, económicos, urbanísticos, con el saber vernacular, el saber de las comunidades, el know-how local. Y hay que generar entonces esa posibilidad de mantener esa conversación permanente entre diferentes saberes para lograr transitar esos próximos 2 años. Hablé de método. Hay un documento que creo que ha sido uno de los más leídos por todas las personas que están enfrentando este problema en el mundo. Se llama El martillo y la danza. Si googlean, lo van a encontrar. Y básicamente lo que plantea es, frente a la incertidumbre, el primer grupo de decisiones fue duro. Vamos a cerrar el lockdown de las economías, de las sociedades, muy duro. Y vamos a mirar hasta cuándo se puede mantener, pero a partir de ahí lo que se requiere es empezar a abrir. Resulta que ese de empezar a abrir y mirar cómo calcular cuánto abro el transporte público, cuánto abro los espacios públicos, cuáles son los sectores esenciales que tengo que abrir, hay que compararlo permanentemente con la evolución de la contaminación, del contagio, y resulta que en América Latina y el Caribe ahí tenemos una desventaja que nos agrega más incertidumbre, y es que no estamos testeando, no estamos aplicando pruebas en, digamos, la dimensión que se requeriría. Pero va a ser muy importante hacerle seguimiento a esto, y adicionalmente, como se está haciendo, yo diría, en las grandes ciudades y en casi todos los países de América Latina, al comportamiento del sistema de salud. Todo esto necesita, digamos, un monitoreo permanente. La innovación ahora y el método tiene que ver con contar con tableros de control muy sofisticados o muy simples que permitan articular todas esas variables en medio de esta incertidumbre y tener la capacidad de aplicar ensayo-error. Abrimos aquí, se subió el contagio, hay que volver a cerrar o hay que cerrar allí. Mientras tanto, vamos ganando tiempo para que desde la ciencia y desde aquellos que están estudiando los fenómenos, digamos, tengamos más elementos para ir avanzando. En ese proceso hay que abordar con muchísima humildad, apertura, tratando de extraerlo de la polarización. Sé que esto es política, que es muy común en América Latina, en nuestros países, pero creo que es lo que aquellos que están teniendo resultados positivos están haciendo. Un ejemplo que nos ha llamado poderosamente la atención es Costa Rica. Costa Rica desde el principio cerró, pero además montó un protocolo para trabajar entre todos los niveles de Estado con las comunidades a nivel de asentamientos informales sobre cómo generar un proceso de trabajo permanente con esas comunidades. Viene un momento clave que va a ayudar bastante en lo que sigue, y es cómo afrontar esos 2 años con ese método, con principios específicos, pero con restricciones presupuestales. O sea, estamos en un momento donde adicionalmente vamos a tener que tomar decisiones sobre orientación de inversiones con presupuestos muy limitados. Entonces allí yo diría que hay que hacer de la crisis una oportunidad. Como hay tanta incertidumbre, como estamos diciendo, lo planteó María Claudia, lo planteaste tú, Sergio, al inicio, Alejandro, Josep, necesitamos imaginarnos también, o tener la posibilidad de imaginarnos algo distinto. Eso se va logrando adicionalmente a través de qué hacemos con las inversiones en los próximos meses. Entonces va a ser muy importante tener una base, digámoslo así, cero para nuevos presupuestos. Es decir, vamos a focalizar en esta temática, en estas comunidades o en este conjunto de inversiones. Y ahí hay 2 intuiciones
que son más que intuiciones, que vienen ya de análisis y de lo que estamos viendo en varias ciudades y países del mundo, y es que algo que nos puede ayudar a estructurar las inversiones y las acciones en esos 2 años es el sector del cuidado. Yo creo que ha pasado algo muy importante que no se ha mencionado aquí todavía, y es que el sector de la salud se volvió estratégico como si fuera el sector de la defensa. Uno invertía en el sector de la defensa sin consideraciones de costo-beneficio, solamente con la convicción de que era necesario para disuadir cualquier amenaza. El sector de la salud se ha vuelto en muchas partes del mundo un sector donde se invierte pensando en el costo-beneficio. Yo creo que hay que abandonar esa perspectiva de costo-beneficio en el sector salud y mirarlo como un sector estratégico que necesita consideraciones es real, de conservación de nuestra sociedad, pero que adicionalmente hay que mirarlo de manera más amplia, y esa manera más amplia es a través de lo que llamamos el cuidado y la economía del cuidado. Es un sector estratégico más amplio que tiene que incluir la infraestructura y digamos, toda la inversión tradicional del sector salud, más la economía del cuidado. Todo esto que ocurre a nivel de nuestros barrios. Y esto habrá que pensarlo en términos de su impacto y su distribución espacial. Estoy pensando que un gobernador de Antioquia alguna vez utilizó la educación como el eje estructurante y la infraestructura de la educación en torno a esas infraestructuras, construir, digamos, una narrativa y algo que irrigara, que multiplicara el impacto en los municipios. Ese nuevo sector ahora es el cuidado, y entonces podríamos empezar a pensar cuál es en cada barrio, para construir esa ciudad de los 15 minutos de Hidalgo, o la de proximidad, que es como nos gusta más llamarlo en América Latina, la ciudad de la proximidad. ¿Cómo son esas inversiones en la infraestructura de salud y en los cuidados específicos, cuidados de diferentes tipos, en términos de seguridad alimentaria, en términos, por supuesto, de cuidados intergeneracionales, en términos de los espacios públicos que requerimos, en términos de las inversiones en mejoramiento de vivienda, para mejorar, como decía Josep, pero casa a casa. Esa es como la perspectiva que vemos en los próximos 2 años, muy estratégica, muy orientada a generar, y con esto voy a terminar, Sergio, esa ciudad que se va a soñar, o que vamos a soñar, y que, en la cual vamos a incluir aquellos principios que ya se han mencionado, no los voy a repetir, pero que adicionalmente vamos a decir, seguiremos midiendo cómo impactan los ODS como un referente de los objetivos de desarrollo sostenible, como un objetivo general, y cómo también reconstruimos la confianza. Lo que esa crisis de interacciones sociales viene con unos miedos frente a la pandemia, y al miedo a enfermarse y a morir por la enfermedad, básicamente. Y entonces hay que recuperar la confianza con método, también con mucha humildad, para que esos 24 meses nos permitan avanzar, digamos, a través de inversiones apropiadas en torno a, el barrio como el elemento, digamos, central, y con tal vez la economía del cuidado, el nuevo sector ampliado de la salud y el cuidado, de estructurador. Eso es lo que ahora planteo también, digamos, con todavía muchos elementos para refinar, un poco recogiendo lo que escuchamos a líderes y lideresas en diferentes ciudades y países de la región. Va a ser un momento. Gracias, Elkin. Voy a hacer... Okay. Gracias, Sergio. Gracias. Voy a hacer solo una pregunta para que dediquemos la segunda parte de este encuentro a las preguntas de tantas personas que las han formulado. Veo preguntas en el chat y llegan por el celular, por WhatsApp, montones de preguntas. Pero voy a hacer una sola y se la voy a hacer solo a Alejandro. Alejandro es el director del Instituto de Estudios Urbanos y Ambientales en la Universidad de AFIT en Medellín. Es un profesor, arquitecto, y precisamente Elkin lo mencionó en la parte final de su intervención, asociado con los objetivos del desarrollo sostenible y el tema del cambio climático y la condición ambiental alrededor de lo que nosotros estamos viviendo y lo que viene a continuación para nuestras ciudades.
Ese es un tema profundo que tiene que ver con la política, que va a tener que ver con la política todos los días en estos tiempos y los que vienen para adelante por nosotros. Y quisiera entonces, Alejandro, un par de minutos, solamente un par de minutos, para que nos des una puntada sobre el tema cambio climático, el tema ambiental, en lo que estamos viviendo y lo que viene a continuación. Sí, Sergio, yo creo que estamos viviendo un momento, no lo estamos viendo ya así como una reflexión evidente, pero yo creo que en todos nosotros constantemente nos estamos preguntando, como consecuencia de esta crisis, nos estamos cuestionando muchos de los hábitos nuestros en relación con el consumo, cómo nos movemos. Esa idea, dijéramos, del kilómetro cero en la alimentación, por ejemplo. No hemos hablado de alimentación, pero eso tiene un impacto inmenso en la sociedad y en la estructura de las ciudades. En dónde se producen los alimentos, cuál distancia de alguna manera es la necesaria para los suministros, las redes de suministro, dijéramos, y la movilidad en la ciudad. El hecho de cómo nos movemos en relación con la contaminación, pero también en esta costumbre excesiva de los viajes, en el caso, por ejemplo, mío, de muchas personas, yo creo que nos estamos cuestionando mucho los viajes y no solo estamos hablando de la movilidad en la ciudad, sino en los aviones. Y estos hábitos nuevos o que nos hemos obligado, dijéramos, a hacer, pues yo creo que van a generar una consecuencia muy profunda de alguna manera en la regulación de los excesos que estábamos teniendo. Y hay una dimensión pedagógica muy potente. Yo confío plenamente, quiero decir, yo soy optimista, pero yo creo que antes de esta crisis había una gran cantidad de líderes y de personas, de tomadores de decisión que eran muy lejanos a los problemas de la sensibilidad social y los problemas ambientales. Yo creo que esta crisis nos ha sensibilizado muchísimo y creo que debería aprovecharse para movilizarnos, generar consensos de movilización sobre algunos temas en Colombia y en las ciudades latinoamericanas, de apuestas de alguna manera estructurales para realmente tener mejores hábitos y mejores respuestas ante el cambio climático. Es un problema que, como el de la pandemia, es un problema que nos supera y que requiere consensos globales, pero también cambios de hábitos de las personas en ese sentido. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Yo simplemente para anotar un último comentario, no voy a extenderlo, pero el tema de los problemas ambientales en Colombia y en muchas ciudades latinoamericanas está asociado con los problemas sociales. Únicamente, y seguramente María Claudia lo podrá explicar mejor, no sé si hoy, la Ciénaga de la Virgen. En la Ciénaga de la Virgen hay un tema absolutamente estratégico desde el punto de vista de la gestión de la biodiversidad, la gestión del agua en Cartagena, pero es un problema social crítico con todas las comunidades marginales, pero también nuevos desarrollos inmobiliarios y empresariales. Quiero decir, ahí en ese ecosistema se sintetizan de alguna manera muchos de los temas críticos nuestros. Entonces yo creo que es decisiones más sensatas. Gracias, Alejandro. Bueno, Sara, vamos para las preguntas que hay mucha gente que quiere preguntar y entonces adelante para después darle la palabra de nuevo a nuestros invitados, a nuestra invitada. Claro que sí, Fajardo. Estuvieron varias personas preguntando sobre básicamente como sobre el mismo tema que acaba de describir Alejandro y acaba de recoger, respondiendo a preguntas que hicieron personas como Luis Ortegón, Ricardo Vanegas, Luz Reyes, haciendo comentarios asociados con ese tema. Pero quisiera darle la palabra a Luis Ortegón, que recoge un poco las distintas inquietudes que había referentes al medio ambiente. Entonces, Luis Ortegón tiene la palabra. Adelante, Luis. Luis, tienes cerrado tu micrófono. Lo puedes abrir desde tu computador o del celular desde donde estás conectado. Bueno, mientras Luis recupera la señal o recupera el audio, le voy a dar la palabra a Alfredo Benavides, por acá por Zoom. Alfredo, adelante. Alfredo, ¿no tiene? Sí. Adelante. Venga, a ver, Ale, ayúdame aquí, Ale. Ahí ya, adelante, Te habla. escuchamos, Alfredo, adelante.
Buenas, muchas gracias. ¿Cómo está, doctor Sergio? Bien, bien, gracias. Bueno, lo que yo he estado escuchando atentamente todas las intervenciones, comparto que esto cambió totalmente la forma del hábitat, de cómo nos movemos nosotros, cómo se vive en los barrios. Yo quisiera hacer como más que una pregunta, un aporte desde el punto de vista de lo que hemos visto, cómo se comporta la gente, por ejemplo, en la región donde yo estoy, que es la región de Santander, la región del Magdalena Medio, santanderiano, alrededores de toda la ribera del río Magdalena. Lo que está pasando es que se está generando una nueva forma de gobernanza a nivel de barrios. Es decir, los barrios se están volviendo algo muy importante. Es decir, los barrios están pasando a ser casi como unas microrregiones, una especie de microciudades dentro de ciudades, donde la gobernanza está pasando a nivel de identificar no solamente la solidaridad de las personas frente a este tema, sino también la misma necesidad de supervivencia. Entonces, esto generó una especie de gobernanza que se refleja, por ejemplo, en que ya no es el presidente de Junta de Acción Comunal, no es el líder social ese viejo que se conocía en esos barrios que de participación política, sino que ya es gente del común que se une para una actividad productiva. Es una especie como Alfredo, de... qué pena interrumpirte, si puedes ir concretando la pregunta de manera que puedan La participar más. observación. Sí, o sea, la observación o la pregunta es si es posible generar unos cambios de gobernanza. Yo escuché se me olvidó el nombre, de Cartagena, María Claudia. a María Claudia, y se acercó mucho, si es posible generar unas gobernanzas de barrios a través de microclústeres que puedan recoger todas las actividades productivas en esos barrios para que en esos barrios mismos se genere una satisfacción económica, ¿sí? Muy cercana a las casas, es decir, que se pudiera hacer, en vez de juntas de acción comunal, existiera actividades productivas que aglomeren a esos barrios, porque se están identificando mucho por la actividad que hace el barrio. Hay muchos barrios dedicados a actividades productivas. Entonces, es como cambiar el esquema de gobernanza en los barrios y que en vez de juntas de acción comunal, existan más bien microclústeres activos de actividades productivas, donde exista una gobernanza para generar lo que la gente requiere, lo que la gente requiere en alimentación, lo que la gente requiere en salud, lo que decían hace poquito de que París está hablando de que todo esté cerca de 15 minutos, más o menos es eso. Está claro, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo, muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta de las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Recuerden que por ahí nos pueden enviar una pregunta o un comentario. Entonces, vamos a pasar con una pregunta de Viviana Echeverry. Viviana dice, en los barrios he visto mucho de lo que dicen y el apoyo entre vecinos, pero los que vivimos en apartamentos, en urbanizaciones, solo veo la gente cómo se aísla y ha perdido las relaciones sociales. Solo veo individualismo e incluso el rechazo general de encontrarse con el otro porque representa un riesgo. ¿Cómo creen ustedes que eso que se está viendo en los barrios se puede ver en los conjuntos o cómo se puede replicar? Esa es la pregunta de Viviana Echeverry a través del Facebook Live. Y le voy a dar la palabra a Félix Avilés, que está pidiendo la palabra por acá por Zoom. Félix, adelante. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien, te escuchamos. Muchas gracias. Es que quiero hacerle una pregunta a María Claudia. Ella habló del nuevo modelo de gobernanza y digamos que esos modelos policéntricos, digamos, le imprimen a la sociedad la manera de participar y poder a través del diálogo encontrar soluciones, pero también tienen algunas, digamos, problemas y es el control y los mecanismos de coordinación. Quisiera saber si ella, en la experiencia que tiene en Cartagena, ha podido, digamos, evidenciar algunos de esos modelos de instrumentos de coordinación y modelos que permitan, digamos, establecer el control y las responsabilidades en el marco de la gobernanza. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Félix. Ahora vamos con una pregunta que nos hizo Jorge Castañeda a través del Facebook Live. Él dice,
¿cómo debería implementarse una vivienda es prioritario o viviendas de interés social con mayores beneficios para los habitantes, cada vez más pequeñas y con menos calidad de vida? Esa es la pregunta de Jorge Castañeda. Y paso a darle la palabra a Sonia Vázquez. Sonia Vázquez está conectada por acá por Zoom. Hola. Hola Sonia, adelante. ¿Cómo están? Saludos. No, la intervención mía es más o menos en el mismo sentido de la necesidad del enfoque de equidad de género en la planeación, tanto en los espacios públicos como en el diseño de las nuevas habitaciones, de las nuevas construcciones. Pues vemos ahora la necesidad que tienen los jóvenes, que tienen los chicos, que tienen los adultos mayores. Entonces, ¿cómo va a ser este nuevo diseño? Alejandro, ¿cómo nos estamos pensando esta nueva ciudad? Muy bien, Fajardo, ahí cerramos el bloque de 5 preguntas. Adelante. Bueno, yo hago un pequeño resumen para darle la palabra a quienes saben. Pero es de anotar la inquietud y la observación que han hecho acerca de ese nivel barrial, que ha sido fundamental en medio de todo esto. De hecho, se pregunta, es una pregunta natural, por ejemplo, en Colombia, ¿por qué no ha habido realmente alzamientos sistemáticos de personas con necesidades? Hay gente que vive el día a día, y ya lo sabemos. Esa es la que yo describo la vida de 24 horas. Yo trabajo hoy para comer, para poder salir mañana, para volver a comer. Y esa es una realidad muy grande en nuestro país. Yo creo que hay muchas deficiencias en la forma como se ha llegado a esas poblaciones, pero ha habido razones dentro de todo eso y tiene que ver con el nivel barrial y lo que ocurre en esos barrios, que es bien interesante y que tiene implicaciones para la forma de gobernar. Yo le voy a preguntar a Alejandro la pregunta de Viviana Echeverry, precisamente, que señala, bueno, eso pasa en el nivel barrial, pero ese concepto desaparece cuando están en las urbanizaciones y en los edificios, en la vida horizontal. Ella pregunta porque dice que eso conduce a individualismo, a aislamiento. Yusef lo había mencionado como precisamente estas circunstancias obligan a mirar lo que no mirábamos, el vecino que no se reconoce. ¿Existe o hay alguna forma o una reflexión, Alejandro, acerca de ese punto que señala tan acertadamente Viviana, del barrio en contraposición con la urbanización formal y el edificio de propiedad horizontal? Sí, Sergio, tiene que ver con algunas de las reflexiones o ideas que Yusef nos hablaba en su intervención. Y uno puede enfocar la respuesta, dijéramos, como correctivos, como respuesta a situaciones existentes, pero yo creo que es más importante pensarla, dijéramos, es más importante pensarla hacia, de alguna manera, cuáles serían las apuestas o cuáles deberían ser como las políticas públicas en eso. Y si hay un contraste muy fuerte y además un cuestionamiento constante. Muchos de los expertos y muchas de las personas que trabajamos en el tema, dijéramos, de las ciudades, tenemos y cuestionamos constantemente, dijéramos, ese modelo de las urbanizaciones cerradas, lo que llaman los fraccionamientos en México. Tiene diferentes, dijéramos, formas de definirse en Latinoamérica, que realmente lo que producen es entornos urbanos que impiden de alguna manera el relacionamiento, que impiden la noción de espacio público, que impiden lo que estamos hablando aquí en relación con un vecindario, un barrio al cual pueda uno salir a comprar, caminar a la calle, salir al parque y compartir. Son espacios o urbanizaciones de alguna manera o condiciones mucho más, de alguna manera, limitadas, son entornos mucho más limitados. Eso en contraste con políticas públicas o realidades que nosotros vemos, sobre todo en crecimientos más orgánicos o los barrios que teníamos nosotros con los que se construían nuestras ciudades en los años 40, 50 y 60, que eran de alguna manera, dijéramos, casas y edificios orientados a la calle, pero a las calles públicas. Entonces, una primera reflexión es que ahí nos muestra realmente que las políticas públicas y los programas de vivienda presentes y futuros deberían estar, y es necesario que estén orientados, dijéramos, a modelos que construyan
respuestas como las que estamos necesitando hoy y que están siendo evidentes, de alguna manera, de que el hábitat es mucho más que el edificio aislado y la urbanización cerrada. Ahora, ya en situaciones existentes, yo diría que sí puede haber correctivos. Quiero decir, no vamos a entrar en detalles, pero creo que debería de haber de alguna manera no solo intervenciones, sino también acciones que hagan de alguna manera algunas actividades más colectivas en los barrios y en las urbanizaciones. Pero no voy a entrar en ese detalle. La reflexión que quiero dejar es que esa pregunta nos plantea realmente un objetivo hacia políticas públicas que deberían ser más incluyentes y responder más inteligentemente, dijéramos, a los problemas que nos muestran las urbanizaciones cerradas como construcción de ciudad. María Claudia, Félix Avilés te hizo una pregunta directa y está asociada con lo que tú señalaste de lo que estaba pasando, esa gobernanza en el nivel barrial desde tu experiencia en Cartagena. Yo te había preguntado algo de ese estilo también. Sí, así es. Yo agregaría simplemente, Sergio, y agradecerle a Freddy por la pregunta, yo sí creo que hay que reinventarse la manera de comunicarse. Creo que cuando uno le exige a la ciudadanía, a la señora que vive en su barrio, que es ama de casa, que tiene que hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal, que a la vez tiene que hablar con el edil, y el edil además tiene que hablar con el concejal, para que el concejal hable con el alcalde, con el secretario, que le resuelva el problema, es absolutamente inoperante, ineficiente, no todo el mundo tiene esa capacidad de espera. Bien, ya lo señalaba Elkin y varios anteriormente, 2 años ya es largo plazo, o sea, la gente no puede esperar mucho tiempo y creo que el gran reto va a ser cómo generamos canales permanentes de comunicación directa entre la comunidad y el gobierno que sean eficientes, que no desborde la respuesta del gobierno, por supuesto, y creo que ahí la tecnología puede jugar un papel fundamental. Y por otra parte, a partir, digamos, o empezar con estas redes que ya existen en el barrio, que no necesariamente, nuevamente repito, son la Junta de Acción Comunal, sino estas comunidades vecindales, que empiecen, digamos, a conversar entre ellas y a discutir el entorno común que es el barrio, no dejarle esa tarea a los otros, porque creo que a veces se diluye un poco en los macroproyectos de ciudad ese espacio más cercano, en últimas, que es el barrio. Yo voy a hacer una observación adicional a lo que dice María Claudia. Aprovecho de la experiencia de alcalde, de gobernador, de haber vivido lo que vivimos nosotros, tantos aprendizajes. Y tiene que ver con formas de intervención en el territorio, y me meto al terreno de Alejandro Echeverri. Todas las intervenciones del urbanismo social tienen una condición social, y es la participación de la comunidad. Y esa es una participación no institucional en el sentido de la Junta de Administración Local, la Junta de Acción Comunal, EDIL, sino otras formas de organización donde la ciudadanía participa en la elaboración de esos proyectos. Y la palabra es clave. Para nosotros es clave en toda intervención social en general, pero estas que estamos hablando, el empoderamiento de las comunidades. Cuando una comunidad se siente reconocida y respetada, se transforma y transforma las condiciones políticas de donde está viviendo. Para mí ese es un aprendizaje muy grande de haberlo visto en el territorio, y todo esto que está pasando hoy, pues precisamente tiene que ver con el poder de las comunidades y nos tiene que mostrar y hacer entender que muchas veces no se entiende en la política, y es una comunidad que participa, se empodera, y eso no tiene límites y tiene una riqueza gigantesca. Ese es mi complemento para la pregunta que le hace Félix a María Claudia. Le voy a preguntar a Josep sobre el tema de equidad de género que planteó Sonia Vázquez, y a Elkin acerca de la vivienda de interés social, que es uno de esos proyectos que tenemos en toda América Latina. Pero entonces, Josep primero. Josep viene de Barcelona, que tiene una alcaldesa que yo admiro, Ada Colau, y admiro muchas cosas de Barcelona. Es una ciudad entrañable en muchos sentidos. Y ustedes ven cuando Josep habla, él usa un lenguaje incluyente. Y le quisiera preguntar, ustedes que tienen, digámoslo, un nivel avanzado de participación ciudadana, de todo lo que ha sido la transformación, el papel de Barcelona y Cataluña dentro del contexto de España, ¿cómo se incorpora o se puede incorporar y ver el papel de la perspectiva de género en estas construcciones a partir de lo que se está haciendo y de lo que puede venir a continuación después de entender la economía del cuidado y lo que ha pasado adentro de todas esas viviendas? Sí, efectivamente, yo creo que estamos muy lejos, y en Barcelona estamos también lejísimos de realmente construir una ciudad inclusiva.
para las mujeres, para la gente mayor, para los niños. Estamos lejos, aunque a veces se nos llena la boca de voluntades, ¿no? Y la realidad es que estamos bastante lejos. Las casas, por ejemplo, lo que hablábamos, lo que decía antes, es curioso como todas las tareas reproductivas se esconden, ¿no? Y todavía estamos diseñando y la normativa lo acompaña en relegar todas esas funciones reproductivas escondidas en algún confín de la casa, porque en cierta manera todavía constituyen reglas que vienen de los años 60 y todavía no nos las hemos sacado de encima. Yo creo que lo cotidiano, lo doméstico, lo que hablaba de domesticar la ciudad, tiene que ver con esta idea de no solo trabajarlo desde los confines de la casa que tenemos hipotecada, sino ir un poquito más allá y entender que ese grado de domesticidad tiene que teñir el edificio. Yo creo que se están dando muy pocos casos, y yo creo que los conocéis muchos de vosotros, casos realmente comunitarios potentes en Barcelona, en los que realmente esos espacios reproductivos estén ya no solo metidos en tu casa, sino compartidos con los otros vecinos. Y eso podría decirse también en el barrio. Sería bonito pensar que tu casa no es solo esas 4 paredes, sino que es una suma de espacios que también son tu casa. Y domesticar el edificio y domesticar la ciudad, intentando construir esas calles, digamos, amables para eso, para la vida cotidiana, para lo cotidiano, creo que sería o está siendo en los manuales, no en la realidad, en los manuales de lo que le diríamos la perspectiva de género en el urbanismo y en la vivienda. Gracias, Josep. Elkin, Jorge Castañeda ha planteado un interrogante que yo creo que es muy legítimo y quienes hemos estado, pues la experiencia, hablo de la experiencia acá, disculpen, pero bueno, pues por eso es que estoy aquí, después de todo, entender qué pasa en nuestros territorios y en particular el tema de la vivienda y la que en Colombia se denomina la vivienda de interés social, que son viviendas muy pequeñas que en cierta medida replican mucho del hacinamiento que existe en esos asentamientos informales y cómo entonces, no sé si ustedes están mirando, pero repensar lo que significa una vivienda de interés social en el marco de las lecciones que estamos teniendo en esta pandemia. Gracias, Sergio, y a quien hizo la pregunta. La vivienda social la pandemia nos mostró que es una de las falencias, una de las dificultades que tenemos en América Latina y el Caribe. Hay unos déficits de vivienda social, no solamente cuantitativos, sino en mucho cualitativos. Y nos apareció que la vivienda, como bien lo decía Josep, es uno de los primeros elementos para aplicar la respuesta a la pandemia. De aquí en adelante y en esos próximos 24 meses vemos, además por el impacto económico que va a haber, seguramente mucha orientación y tendencia a invertir más en vivienda de interés social, en vivienda social en toda la región. Pero sí es absolutamente indispensable que podamos introducir elementos nuevos, criterios nuevos, que permiten que esa vivienda social convive con las nuevas condiciones, con las nuevas necesidades. No puede ser una vivienda social exclusivamente en edificios y conjuntos separados, aislados. Es un tema de integración que permita a las personas que llegan a esas viviendas desarrollar las otras funciones de la proximidad, no solamente habitar, sino trabajar. Entonces hay que pensar proyectos urbanos integrales, con alguna oferta también de posibilidades de empleo allí, aprovisionarse, a cuidarse, como ya lo decíamos, aprender, descansar. Entonces, es la vivienda social, pero en un contexto de, si se quiere, relaciones urbanas integrales, proyectos urbanos integrales y anclados definitivamente en una conversación permanente con la comunidad. Este es yo creo que se impone también como uno de los elementos clave, es que el diseño también tiene en cuenta a las comunidades que van a beneficiarse. Quiero además decir que adicionalmente a las características y a los criterios de orden, índole arquitectónica, etc., hay un tema que en Naciones Unidas estamos observando y por supuesto promoviendo, y es ver la vivienda como un derecho, uno, y dos, a todo precio trabajar para evitar los desalojos. Estamos viendo en el mundo que se está aprovechando la pandemia para decir hay que desalojar para construir estas personas que están acá para construir nueva vivienda. Entonces estamos poniendo mucha atención a ese punto.
Y por otro lado, por supuesto, considerar diferentes formas de acceso a la vivienda, de acceso en el sentido geográfico, pero también de acceso en el sentido financiero, que es absolutamente central. Gracias, Elkin. Sara, adelante. Bueno, pues Fajardo, muchas gracias. Entonces vamos con el segundo bloque de preguntas de personas que han participado a través del Facebook Live y por acá por Zoom. Entonces vamos a empezar otorgándole la palabra a Juan Pereira. Juan, que estás por acá conectado. Te escuchamos, Juan. Juan, ¿puedes abrir tu micrófono desde allá, por favor? Adelante, Juan. Adelante, Juan. Te escuchamos. Está en fiesta, Juan. Juan, Ah, cerró el micrófono. de Juan. Cartagena, Juan. Hola, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Sara? Bueno, rápidamente, concretamente. El tema, María Claudia, cordial saludo, paisano tuyo, coterráneo y compromisario. Concretamente, el tema de la función de la gestión o de la fuerza pública, teniendo en cuenta cambiar ese concepto, digamos, se ha visto en Cartagena el tema de la poca interacción o poca comprensión de la función, de la gestión de la función de la fuerza pública. Cartagena se ha demostrado que es y en muchas ciudades hay mucha diversidad entre barrios, comunas, y esa interacción parece que la fuerza pública no ha comprendido que está en un contexto diferente, que está en unos ámbitos distintos entre los barrios. En los barrios de Cartagena hay mucha diferencia y el comportamiento no se entiende, la fuerza pública no comprendería que está en un contexto citadino distinto y disímil. Yo creo que también es que en las ciudades podría comprenderse que la función de la fuerza pública debe ir más allá de lo coercitivo. Obviamente, dentro del interior de la institución, de este arma, podría ser un poquito desde el Estado, comprender, o como política pública, no sé, estatal, cambiarse esa esa interacción. Lo dejo ahí concretamente y yo no sé si he sido claro en mi cuestionamiento, tal vez de pronto. Gracias, muy amable. Sí, Juan, muchas gracias. Y tenemos una pregunta que nos hizo Daniel Priñez a través del Facebook Live. Daniel dice, ¿cómo se tendrá que cambiar nuestro transporte público tras la pandemia? Y ahora le vamos a dar la palabra a María Camila Sandoval, que está conectada por acá por Zoom. María Camila, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo tenía una pregunta y estaba relacionada con una cosa que estamos viendo ahorita y es, digamos, la flexibilización de los horarios en la ciudad. Y es cómo ven posible o cuál es el reto en que de verdad la ciudad funcione 24 horas. Muchas gracias, María Camila, por tu pregunta. Y ahora vamos con una que nos envía José Alonso Monteros desde Popayán a través del Facebook Live. Y nos dice, ¿qué piensan los expertos sobre mirar hacia las ciudades pequeñas e intermedias? ¿Cómo nos organizamos alrededor de esta pandemia? Y por último, para cerrar este bloque de preguntas, le vamos a otorgar la palabra a Fernando Torres, que está por acá conectado por Zoom. Fernando, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Mi pregunta muy corta, muy concreta. Alejandro hablaba de que en las construcciones deberían permitirse unos balcones para la gente para disfrutar del paisaje, en fin. Pero en estos momenticos las viviendas de interés social son de 45 metros, lo cual es una defecio y es una cárcel, digámoslo así, para la pobre gente que no tiene, que tiene muchas necesidades, si fuera eso una casita tan pequeña. Gracias, muy amable. Muchas gracias por tu participación, Fernando. Entonces te doy la palabra a Fajardo para conversar con nuestros expertos sobre las preguntas. Bien, de nuevo interesantes. Señalo un tema que no lo ha tocado nadie, pues no lo tiene que tocar, pero quiero hacer un comentario que
que me da vueltas en la mente dentro de toda esta situación de confinamiento y lo que hemos visto en el nivel barrial. Nosotros tenemos una criminalidad que tiene su expresión también barrial. La extorsión que hay en muchas ciudades de Colombia, elementos de esa vida comunitaria que me pregunto si de pronto alguno de ustedes quiere referirse a eso, porque es un tema complejo y qué efecto está teniendo esa criminalidad en el contexto actual que estamos viviendo nosotros. Lo dejo como un interrogante para que lo tengamos en cuenta. María Claudia, la pregunta directa de tu paisano Juan Pereira tiene que ver con algo que también vale para todo Colombia, y es el tema de la fuerza pública y la ciudadanía. Nosotros tenemos un sistema donde el presidente de la República todos los días hace unos anuncios, yo lo he dicho en el escritorio en Bogotá, pero otra cosa es llegar a los territorios regados por nuestro país que conocemos con la cantidad de culturas, la fragmentación que existe en Colombia, las diferencias tan grandes que hay en nuestros comportamientos. Entonces la fuerza pública pues juega un papel muy importante, pero la pregunta es, ¿esa fuerza pública qué papel tiene que jugar entendiendo lo que ocurre en el territorio? Que es el policía el que le toca enfrentar la situación en el territorio y no puede llamar al comandante general de la policía para que le explique qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo ves tú, María Claudia? Pues Sergio, yo saludo a Juan además y a todo el montón de gente que he visto ahí de Cartagena y de Bolívar. Sobre ese tema más, una coincidencia muy bonita, esta mañana casualmente habían varios empresarios conversando con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena y el comandante hacía una referencia a la necesidad de que los puestos de control, de verificación de que la gente salga con la cédula que le toca y la cosa, sean adicionalmente puestos de control sanitarios. Y él decía, hablando del mercado de Basurto, que seguramente habrán visto en las noticias, que es una cosa en este momento descontrolada. Y este señor decía una cosa que uno decía, claro, es un nivel de sentido común básico, pero si no se contempla desde el inicio, pues no va a pasar. Y es absurdo devolver a una persona que viene caminando hace 45 minutos, un vendedor ambulante, a hacer mercado en el mercado de Basurto, por ejemplo, porque no tiene un tapabocas. Ese punto de control sanitario debería poderle proveer de tapabocas a esa persona y debería tener puntos de desinfección para la gente. Y ahí la policía no se vuelve solamente en ese actor que controla, sino que también hace acciones pedagógicas y que cuida al ciudadano en la coyuntura, digamos, en la que estamos. Estoy de acuerdo, hay muchos retos de seguridad puntuales, la gente sigue identificando la venta de drogas, por ejemplo, el microtráfico, el hurto en los barrios como la principal causa para que la gente no se sienta segura en su entorno más cercano, pero creo que también en esta coyuntura si no se articulan las diferentes acciones y los diferentes actores, muy difícilmente vamos a poder generar impactos concretos, y creo que esa propuesta de la policía de la que se conversaba hoy es un muy buen ejemplo de cómo se puede diversificar, digamos, o ampliar la actuación de la fuerza pública en beneficio de los ciudadanos. Gracias, María Claudia. Esa es una buena observación. Como les decía, la fuerza pública en general en los municipios es la policía la que tiene que hacer ese cuidado urbano. En algunas partes el ejército, las fuerzas militares participan en alguna situación, pero es muy importante esa relación de policía y la ciudadanía y entender, tú das un ejemplo, sitios, y amplío porque María Claudia estaba señalando el mercado de Basurto, que es un mercado popular que existe en Cartagena, pero en todos los municipios de Colombia está el mercado. En Bogotá, por ejemplo, ha habido fenómenos de contaminación, de contagio, en Corabastos, que es una gran central donde se distribuyen todos los alimentos para Bogotá. Entonces, es muy importante esa articulación de la policía con quienes conducen la ciudad y entender el rigor que se tiene que tener. Ha habido unos excesos que siempre son una vergüenza, pero en general yo creo que hay muchos policías que están haciendo elementos básicos de sentido común, que se tienen que apoyar, y es parte de lo que nos falta, creo yo, en Colombia, esa articulación de gobierno nacional con las alcaldías municipales y gobiernos regionales, gobernadores, para adelantar ese tipo de tareas de acuerdo a lo que ocurre en el territorio con una buena orientación. Quiero darle la palabra a Alejandro en dos preguntas. Una que tiene que ver con el transporte público y la vivienda de interés social que señalaba Fernando Torres del transporte público, Daniel Briñes. Con Alejandro trabajamos en toda
implementación del servicio de transporte público, en Medellín en el caso particular la integración de metro con el sistema público articulado. ¿Qué va a pasar con ese transporte público? Porque hoy, por ejemplo, la regla nacional es en el transporte público no puede haber 35%, más de 35% de ocupación por el peligro del contagio. Pero al mismo tiempo que vamos a reactivar la economía y la gente necesita el transporte público para llegar a su lugar de trabajo. Y parte fundamental dentro, por ejemplo, del tema del cambio climático tiene que ver con el fomento del transporte público, formas alternativas como la bicicleta, que es una alternativa que toma más fuerza, pero precisamente, pues hoy pareciera que el transporte público va en contravía de lo que nos está llevando la pandemia y nos plantea interrogantes grandes para lo que viene a continuación. A ver, Alejandro. Que tenía el micrófono en silencio, sí. Yo pienso que para hablar del transporte público hay que ponerlo como en dos perspectivas temporales. Una de la que hablaba Elkin, o habla Elkin, que es un poco de los 2 años o el periodo crítico en relación con el tema de la pandemia, cuando durante el tiempo que no tengamos la vacuna de alguna manera que cubra con una cobertura, dijéramos, de toda la población. No sé cuánto tiempo, cuántos años nos demoraremos, no solo para que se encuentre la vacuna, sino que realmente nos llegue a todos. Y efectivamente hay una incertidumbre grande. Yo creo que se está cuestionando, dijéramos, el tema, dijéramos, de la densidad. La capacidad de los sistemas de transportes pues será menor. Tendrá que existir una serie de protocolos que un volumen muy importante de gente pues cambie sus hábitos de trabajo los que puedan, pero muchos, que son la mayoría que no pueden, pues de alguna manera usen métodos alternativos. Sin embargo, yo no reduciría ni un peso en inversión en transporte público. Quiero decir, los sistemas de transporte público son apuestas que toman años. La discusión que se tiene con el proyecto, por ejemplo, con el Metro de Bogotá, con los proyectos que hay en las diferentes ciudades colombianas, no estamos hablando de una solución a 1 o 2 años, sino estamos hablando de soluciones a 20 o 30 años. Seguramente en 2 o 3 años vamos a estar de forma tranquila moviéndonos en transporte público nuevamente. Ahora, esto sí es una oportunidad, creo yo, para cambiar hábitos y acelerar, como están acelerando muchas ciudades del mundo, lo que estaba pensado para construir en 5, 6, 7 años, en hacerlo en 1 año o en 6 meses, en relación con, dijéramos, políticas públicas masivas de apoyo, dijéramos, a la compra de bicicletas. Conquistar en Alemania, duplicaron, como ellos tienen redes dijéramos, de carriles para bicicletas muy completos en la ciudad, lo que hicieron fue que duplicaron el tamaño de la capacidad de ellos. Reconquistar el espacio, dijéramos, para el tema del espacio público y el peatón. Yo creo que los hábitos de movilidad se pueden cambiar y se van a acelerar. Eso venía ya, Sergio. Yo creo que en muchas ciudades del mundo el cambio en la cultura del uso de la movilidad venía ya. Y yo creo que se puede acelerar. Ahora está el tema del vehículo particular y en el caso colombiano de las motocicletas. Este es un reto muy grande. Y también la crisis puede de alguna manera darle espacio también para que de alguna manera muchas personas no tomen la decisión de cambiar sus hábitos o usar el transporte público. Pero yo lo que creo es que deberíamos apostar masivamente por apostarle al transporte público, que tardará 2 o 3 años, pero sobre todo por políticas públicas que hagan un uso más inteligente de las ciudades en relación con la movilidad activa y sobre todo apostándole de alguna manera a modos que de alguna manera tengan menos impacto en el cambio climático, que tiene que ver con esa escala de movilidad de alguna manera. Si estamos hablando de barrios o vecindarios, de un porcentaje muy grande se puede solucionar caminando, en bici. En el caso de Medellín, apostar por las bicis eléctricas como política pública sería extraordinario. Muy bien, voy con Josep. Pues Barcelona es una ciudad que tiene una vida de 24 horas. Para nosotros, ese concepto de ciudades de 24 horas todavía son extraños. Hay múltiples razones. Una asociada con el tema de la seguridad, pues el transporte público, precisamente la capacidad para movilizarnos y las costumbres nuestras con respecto al tiempo y etcétera.
pero pues ese es uno de los temas que se propone para nosotros, tener ciudades de 24 horas, diluir o separar en diferentes jornadas la jornada laboral para evitar precisamente aglomeraciones, en particular asociadas con el transporte público. Entonces, me gustaría, pues apoyando la pregunta que hace María Sandoval, que nos dirigieras un poco acerca de esas ciudades de 24 horas, conociendo lo que conoces de nosotros. Yo creo que tiene todo el sentido, pero ¿cómo lo ves tú? Micrófono. Es una discusión también eterna. Yo creo que Barcelona no es una ciudad de 24 horas. ¿No? No, tenemos, a partir de una hora, esto está muerto, y los de Madrid, cuando vienen a Barcelona a pasar una noche, siempre se quejan que todo se cierra, y porque seguramente antes sí que era una ciudad más nocturna y habían más cosas que sobrevivían a todas las 24 horas. Yo creo que los vecinos, la densidad que tiene la ciudad, ha preferido ir tendiendo hacia el descanso, y cualquier situación en la que hay muchos comercios o discotecas o bares o lugares de ocio, lugares donde puedes acudir durante todas las 24 horas, son motivo de conflictos vecinales. Y además también hay que entender que somos una población envejecida, y evidentemente esos vecinos, la mayoría de ellos son gente mayor, en la que ya no están dispuestos a soportar ese ritmo de las 24 horas de la ciudad. Eso suena un poco a ciudad aburrida. Muy probablemente nos estamos dirigiendo hacia ciudades muy aburridas, y en Europa ese envejecimiento hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Las necesidades que vamos a ir teniendo, una sociedad del baby boom que se está jubilando ya, o sea, empieza este año la jubilación de los baby boomers. Estaremos todos en ese envejecimiento activo, en las que soportaremos muy poco ritmos frenéticos de ciudades. Entiendo que el coronavirus ofrece ahora, o deberá organizarnos de manera de que podamos, digamos, alternar en turnos algunos servicios, pero entiendo de que la tendencia natural de una ciudad como Barcelona es al revés, es a ir justificando muy bien los horarios en los que esta actividad frenética se controla, ¿no? Gracias. De hecho, es interesante lo que señala Josep. No quería traer pues aquí a colación lo que dicen en Madrid acerca de Barcelona, que les parece aburrida, pero ese es otro capítulo que no nos compete acá y estoy molestando. Pero hay algo que nos señala que es bien importante para nosotros en Colombia, que todavía no lo vemos, y es el envejecimiento de la población. Nosotros todavía en América Latina se está reduciendo de manera dramática pues, las condiciones de natalidad, el bono demográfico se está acabando para nosotros, y tenemos, y fíjense, yo creo que es alguna de las lecciones que debemos empezar a pensar nosotros en Colombia acerca del envejecimiento de los mayores. Aquí tenemos un problema gigantesco, que la gran mayoría de las personas en Colombia no tienen una pensión de jubilación, o sea, es de hambre. Pero al mismo tiempo, entendiendo eso, y ese es uno de nuestros problemas acuciantes, el tema de cómo trabajamos con una población mayor que va a estar activa más tiempo, que va a tener una mejor formación, y ese es uno de los retos que tenemos nosotros para las ciudades. Pero bueno, me voy con Elkin. Y como Elkin conoce bien a Colombia, y es un fenómeno bastante colombiano, creo yo, en el contexto de América Latina, porque Colombia es un país, pues tiene una gran capital que es Bogotá, pero tiene una dispersión de ciudades por todo el territorio, de diferentes tamaños, capitales, ciudades pequeñas e intermedias regadas por todo ese territorio. Y la pregunta de José A. Montero me parece bien interesante, es decir, cómo se replantea el papel de esas ciudades en el contexto de lo que estamos viviendo. De hecho, la semana pasada estamos en la discusión acerca del desarrollo rural y cómo esta pandemia ha hecho que muchas personas del mundo de la ciudad miren hacia ciudades más pequeñas o el mundo rural como alternativas de vida. Entonces, ¿qué, Elkin? ¿Cómo la ve? Completamente de acuerdo con esa apreciación, no solamente desde la perspectiva teórica y analítica, sino lo que estamos viendo como comportamientos en los países de la región. Aquí en Río de Janeiro, mucha gente se fue para ciudades más pequeñas para
pasar la pandemia. Y cuando uno habla con ellos, dicen, oye, aquí se vive fantástico esto, y estamos además hiperconectados por Internet. Por supuesto, perdimos este contacto físico, pero el contacto social vía Internet y las redes lo mantenemos. Creo que esos comportamientos también se están dando en Europa. Entonces, esto viene, por supuesto, con una posibilidad y oportunidad para las ciudades intermedias, a condición de que sea bien manejado. Porque el caso, digamos, también hay ejemplos como el siguiente. En Colombia lo vi por algún lado, entonces van desarrolladores de viviendas, están pensando en vamos a desarrollar este municipio pequeño, no menciono nombres, y aquí podremos desarrollar tantas horas de la ciudad principal donde la gente trabaja y un par de días a la semana, digamos una oferta, unos condominios específicos para que la gente se vaya a vivir allá un poco aislada de las comillas de la ciudad grande. Eso está bien por un lado como principio para desarrollar más las ciudades intermedias, pero hay que hacerlo de manera ordenada e igual que lo pensamos para los barrios de la gran ciudad, pensando para las ciudades intermedias, con una diversidad de funciones, ciudades de proximidad, caminables, no para hacer nuevos guetos o nuevos condominios completamente aislados. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Diría también que hay que hacerle seguimiento para ver cuál es el comportamiento de la gente en los próximos meses, pero yo creo que vale la pena impulsar, incentivar ese comportamiento porque puede permitir darle una nueva vida económica y social a un grupo de ciudades, digámoslo así, satélites, ciudades que están gravitando en torno a las grandes ciudades y puede ayudar bastante, creo yo, a un desarrollo territorial mucho más equilibrado. Yo definitivamente veo que eso se puede impulsar, pero una vez más hay que hacerlo con método y con unos principios como muy específicos. Gracias. Antes de hacer, yo creo que tenemos tiempo para otros 2 o 3 preguntas, Sara. Yo quiero hacer un comentario con respecto al tema de las ciudades pequeñas e intermedias. En Colombia hay un montón. Colombia tiene 1.102 municipios y tiene unas ciudades capitales grandes con unas áreas metropolitanas grandes que todavía nos falta mucho trabajo para hacer. Y esa es una alternativa interesante, pero al mismo tiempo tiene que ser mirada con cuidado todo este tipo de cosas. Nosotros hemos visto cómo nuestras grandes ciudades van creciendo y se tragan a las ciudades pequeñas en ese proceso de conurbación en las áreas metropolitanas y ya ahí se va expandiendo y se produce la destrucción de ámbitos culturales, de comunidades que tenían unas vidas propias y van desapareciendo por la llegada de personas de las ciudades que se van expandiendo. Todo eso será parte, para mí me parece un reto muy interesante para ustedes que están en el mundo del diseño urbano, de la discusión acerca de lo urbano. Ahora mencionaron un tema, Alejandro lo menciona en cabeza de la alcaldesa de París, de la ciudad de los 15 minutos, y yo creo que ahí tenemos una gran cantidad de retos muy grandes que no se replique en una escala mayor lo que está ocurriendo en muchas ciudades, que es la gentrificación y cómo van siendo comunidades que tenían su existencia, son expulsadas y se van destruyendo parte de la riqueza de nuestras comunidades. Hay un tema que no se ha tocado, y déjenme, yo lo planteo para ustedes 4, y es, para mí, el tema central de la discusión política, y es la ciudad pensada desde la perspectiva de nuestros jóvenes. Hay una cantidad de elementos que tenemos que responder. Y como les digo, para mí es una preocupación central en términos políticos de responder cómo van a ser esas ciudades para los jóvenes de hoy. Tienen temas que ver con el empleo, con la educación y al mismo tiempo con una preocupación que es impresionante y que es clara y que tenemos que entender muy bien acerca de lo que para este mundo joven significa el cambio climático, el tema ambiental. Esas son preocupaciones que generaciones anteriores no teníamos originalmente. Y este mundo que está cambiando nos plantea retos acerca de jóvenes. Habitualmente no se habla de la ciudad para jóvenes.
y así se esté dando un proceso de envejecimiento colectivo, ¿cómo sería o cómo imaginan ustedes el tema asociado con estas ciudades para jóvenes que van a ser protagonistas, son protagonistas hoy y seguirán siendo de aquí en adelante una generación muy distinta a las anteriores? ¿Quién quiere empezar? Si quieres... El mayor, entonces, Alejandro, pues. Gracias, Sergio. Después Josep, después Elki, la más joven es María Claudia, la dejamos de última para esta pregunta. Estaba pensando en decirle a María Claudia, pero me parece perfecto que cierre toda nuestra conversación. No, yo pienso que, o sea, más que pensar nosotros, es pensar juntos. Yo creo que hay momentos históricos. Estamos viviendo, pues, en estos meses de crisis hay una situación muy particular, pero hablemos en estos años. Yo creo que estamos viviendo un momento de transición que esta crisis seguramente lo va a puntualizar históricamente, lo va a datar, le va a poner fecha. Pero estamos viviendo un momento histórico en donde las voces de los jóvenes, y no solo las voces, sino las acciones, son más presentes que nunca y además más necesarias. Entonces yo creo que más que los mayores, no es Sergio lo que nos pones a decir, bueno, más que nosotros pensemos en la respuesta, yo creo que nosotros tenemos que ser socios de muchas de las plataformas cívicas que son extraordinarias hoy en día en todas partes del mundo, y en Colombia hay muchas, de implicar realmente a muchas de las generaciones jóvenes en las soluciones que necesitamos y en los escenarios futuros que las ciudades necesitan. Porque además es una generación mucho más sensible a respuestas mucho más pertinentes para los retos que tenemos hoy. O sea, para muchos de nosotros es muy difícil cambiar de hábitos. Y lo que estabas diciendo en relación con la movilidad, en relación con el consumo, en relación con el cambio climático, en relación con el trabajo colectivo, yo creo que las generaciones jóvenes están listas para realmente asumir una responsabilidad mucho mayor. Y eso requiere que en muchos de estos diálogos, en muchos de los equipos de gobierno, en muchas de las decisiones estén implicados directamente. Ese es un tema. El segundo, y simplemente para cerrar brevemente, es que efectivamente en las situaciones más críticas, y creo que lo hemos vivido en muchas partes de ciudades latinoamericanas y en Colombia, cuando uno entra a trabajar a un barrio con condiciones de violencia muy altas, con condiciones precarias y con condiciones realmente muy negativas como las que hemos descrito en esto, el foco central creo que de las políticas públicas, la medida de las cosas, cuando uno pone la medida en la mujer y la medida en el joven, en los jóvenes, yo creo que la apuesta central tiene que ser para crear oportunidades para los jóvenes. O sea, no hay un futuro en la ciudad si no hay una agenda robusta de oportunidades para los jóvenes. Eso es imposible. O sea que creo que es un tema absolutamente prioritario, pero que yo creo que son ellos quienes deben ayudar a liderar y de alguna manera escribir esa agenda. Gracias, Alejandro. Josep. Sí, yo creo, coincido plenamente, y en esa idea de la agenda, yo creo que hay un tema fundamental para mí, el eje de lo que está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo en un lugar como en Barcelona o en España, que es básicamente gira alrededor de algo que también hemos vivido en el confinamiento, que es la casa. Los jóvenes en España se emancipan a los 30 años. Vivimos con los padres, que es muy cómodo, pero es muy deprimente. Yo creo que hemos vivido en este confinamiento porque normalmente los hijos jóvenes evitan a sus padres y en la vida normal casi ni lo notas, pero estarte encerrado todo este tiempo de confinamiento con los hijos, padres, hijos de 30 años, es casi una absurdidad. Se mide la innovación de los países. Una de las maneras de medir la innovación de los países es a qué edad te emancipas. Y efectivamente, países como España brillan por su ausencia la innovación precisamente por el hecho de la dificultad que tienen los jóvenes de abrir camino, de tener un futuro, de tener un futuro optimista. Con lo cual, yo creo que, volviendo a la casa, que yo creo que está en el eje de casi todas las discusiones, en este caso, entiendo que lo que es urgente
es construir un parque eficaz, aunque sean de viviendas pequeñas, que puedan ser compartidas, espacios posibles para que los jóvenes de nuestras ciudades puedan tener vida propia. Gracias, Josep. Elkin. Yo creo que aquí estamos es construyendo sobre las ideas, porque estamos completamente de acuerdo las ideas de quienes me han precedido. Anotaría 3 puntos adicionales. Uno es, creo que hay que de verdad poner sobre la mesa la condición de que la construcción de los próximos 24 meses y del futuro tiene que resultar de un diálogo horizontal de diferentes saberes, porque también hay que conocer que los jóvenes nuestros tienen saberes distintos, reflejan bien nuestras desigualdades, asimetrías. Entonces hay que, creo yo, encontrar una manera de facilitar esos diálogos, y parece que la lógica del barrio lo facilita bastante, puede ayudar a esto y darles, por supuesto, el protagonismo. Eso me parece que es un punto. Y claro, el segundo es, hay un tema de simbología, de imaginarios, de contrato social, en el imaginario, pero también en la realidad. Yo creo que también hay que conjuntamente pensar, dialogar con los jóvenes y las otras generaciones cuáles son los nuevos imaginarios, las nuevas apuestas en la pospandemia. Coincido en que en unos años vamos a hablar de la generación antes y después de la pandemia. Y hay un tercer tema que lo pongo más como un elemento de precaución, y hay que pensarlo muy bien. Lo hemos discutido con algunas instituciones, hay que ser consciente que la pandemia también va a dejar una especie de un trauma post-conflicto. ¿Cómo está operando ese trauma o esa situación psicológica o mentalmente en una generación de jóvenes que estuvo encerrada 2 meses, 3 meses, mucho tiempo? Y entonces hay que tratar de entenderlo bien, analizarlo para abordarlo de la mejor manera posible y que, digamos, no vaya a generar dificultades más adelante. Creo que ese es un tema central en lo que viene, entender muy bien esa situación. Gracias, Elkin. María Claudia. Sergio, yo plantearía una pregunta en respuesta a la pregunta, y es, primero, ¿para cuáles jóvenes? Yo creo que a los jóvenes más pobres les pesa mucho más su condición económica y social que el interés generacional que puedan tener en relación a cómo quieren vivir en una ciudad y cómo quieren que se vea y sea esa ciudad. Creo que la apuesta primero debe ser generar condiciones y oportunidades, como bien lo señalaba Alejandro, para que estos jóvenes primero puedan elegir. Pero esa ciudad, para los jóvenes que sí pueden elegir, que hoy sí pueden decir, yo quiero, yo tengo cómo pagar, tengo cómo hacer ciertas cosas, con respecto a mi ciudad, de acuerdo con todo lo que han señalado, agregaría simplemente 2 cosas. La primera es que creo que a esta generación le importa mucho la sostenibilidad, creo que contiene todo lo demás, entendiendo, digamos, hábitat, sociedad, economía ahí inmerso. El tema de la seguridad alimentaria y la conexión urbano-rural se convierte muy importante para esta generación, y entender las ciudades para los jóvenes. Yo creo que si uno empieza a pensar en qué es una ciudad universitaria, empieza a responder muchas de estas preguntas. Una ciudad bien conectada con el transporte público, que tenga, como lo señalaba Josep, vivienda de fácil acceso en términos de costos, servicios públicos pagables, a internet de banda ancha, por supuesto, y más en medio de esta coyuntura, alimentación, recreación y deporte relativamente accesible y fácil, y por supuesto la posibilidad de enganchar laboralmente inmediatamente. Yo pensaría que eso puede complementar un poco lo que ya habían dicho anteriormente. Gracias, María Claudia. Sara, me voy a despedir para que tú termines. Digo 2 palabras de despedida. Una es gracias a Estefanía y a Sara, Adrián, que son las personas que se preocupan por organizarnos a todos nosotros. Como siempre, una reunión de esta naturaleza tiene mucho trabajo, y ellas y él lo hacen con todo el cuidado. Muchísimas gracias. Para Sandra también, comunicación, en fin, hay un montón de gente que trabaja para que nos podamos reunir. Muchas gracias, pues, por ese trabajo a nuestro equipo, a todas las personas que participan. Y me despido recordando lo que decía al comienzo. Hace 2 años, por este momento, ya habíamos reconocido la derrota en términos políticos, en lo que estábamos haciendo, la gratitud con tantas personas con quienes hemos trabajado. Sara, Estefanía estaban en esa campaña, por ejemplo, y
a tantas, pero tantas personas, no, por supuesto, que no están acá, 4.600.000 votos, que fue una gran cantidad de personas que votaron por nosotros, gracias. El camino continúa, es largo, aprendemos, nos estrellamos, descubrimos, pensamos, siempre creyendo en el valor de la forma en la política, la capacidad de aprender y transformarnos. Y pues yo les mando un abrazo con todo mi cariño y seguimos avanzando. A Josep desde Barcelona, a Elkin desde Río de Janeiro, a María Claudia desde Cartagena, a Alejandro desde Medellín, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Todavía tenemos muchas preguntas por resolver y nosotros seguimos avanzando para construir una propuesta que le dé sentido a todo nuestro trabajo político en Colombia. Muchas gracias a todos ustedes. Una muy buena noche. La semana entrante, el tema es el medio ambiente. La semana entrante es el Día Mundial del Medio Ambiente. Les digo de una vez las personas que van a estar compartiendo con nosotros. Brigitte Baptiste, Manuel Rodríguez, va a estar Sandra Vilardi y Cristian Samper. Entonces vamos a tener de nuevo una conversación muy interesante, invitados a participar, a aprender. Y nosotros nos gusta aprender para poder hablar con rigor y con autoridad cuando decimos las cosas que tenemos que decir. Gracias a todos ustedes, muy buena noche.